Bien, ya estamos comenzando la transmisión. Tuvimos un retraso porque tuvimos algunos percances con el micrófono. De hecho, estamos aquí con un soporte provisorio, pero estamos comenzando. Yo soy Mario Gutiérrez Toledo, recibí la invitación hace algunos días y hemos estado organizando algunas preguntas en el centro de Santiago, así que de pronto puede ser que se escuchen algunos sonidos, pero bien contento de estar por fin después de varios días de preparación. Pero hoy hay un detalle, hoy es 13 de agosto. 13 de agosto. No es 15 de agosto. Bueno, se parecen los números, pero no lo son, no son lo mismo. Bien, y vamos a comenzar entonces ya a hablar de este tema de neurociencia y tecnología para el diseño universal de aprendizaje. Bueno, comenzamos con esta invitación a reflexionar sobre este tema tan relevante hoy día en la educación latinoamericana y en realidad en la educación hoy día en todo el mundo. Pareciera que los paradigmas tradicionales nos están exigiendo algunas modificaciones y pareciera que el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, nos puede dar alguna respuesta que nos permitiría, ¿cierto?, responder y adaptarnos a este nuevo modelo social, una sociedad tecnologizada, una sociedad globalizada. Entonces hoy día la idea en este contexto los queremos invitar a reflexionar sobre algunos temas. Particularmente para comenzar, queremos comenzar con una pregunta que acá aparece en nuestra pantalla. ¿Qué es la inclusión? Algo nos pasó ahí con el foco de la... Vamos a revisarlo. Disculpa. Vamos a revisar el foco de la cámara. Estamos. Pero seguimos con esta pregunta, ¿qué es la inclusión? Pareciera que cuando hablamos de diseño universal de aprendizaje, tenemos que necesariamente centrarnos en este concepto. Es un concepto que tiene distintas miradas, distintos autores han propuesto distintas definiciones. Muestra este esquema, ¿cierto? Es posible promoverla en la medida que es la escuela la que se adapta al estudiante. Y ya no como tradicionalmente ha sucedido, que han sido los estudiantes, Mario, los que han tenido que adaptarse a la escuela. Claro, y eso un poquito respondía, si pensamos, al modelo industrial en el que surge, ¿cierto?, la educación pública, ¿cierto?, la educación más masificada, como una necesidad, ¿cierto?, de la era industrial en la que se necesitaba muchas personas que funcionaran hacia su social, ¿cierto?, también tecnológico de ese momento, pero que de alguna manera se ha ido modificando esto hacia un paradigma también que es distinto. Claro, como dices tú, Mario, ¿cierto? Esta más bien homogeneizadora respondía bastante bien a una sociedad industrializada, en que era más bien desde estas fábricas donde habían personas, obreros, trabajando en forma similar, con métodos que ellos tenían que replicar. Esta educación respondía a la formación de esos ciudadanos, de esos trabajadores. Hoy día pareciera que ya no responde, y menos mal que no responde, porque hoy día más bien es la diversidad la que se requiere, sujetos más bien creativos que den respuesta a nuevos requerimientos. Por lo tanto ya la educación homogeneizadora no está respondiendo, y pareciera que estos estudiantes diversos se van resistiendo a este modelo homogeneizador. Sí, de todas maneras, o sea, lo que tú planteas, el tema de la creatividad es fundamental en todo este enfoque, porque justamente, ¿qué es la creatividad sino miradas diferentes, miradas nuevas hacia problemas que también son nuevos muchas veces? La mayoría de los problemas que van a enfrentar los estudiantes que estamos formando hoy van a ser problemas que todavía no existen. Claro, y eso es algo súper importante. Claro, entonces la inclusión, ¿cierto? Si nosotros podemos sintetizar este concepto, podemos ver que la inclusión tiene que ver con una escuela que se adapta al estudiante, y ya no es
el estudiante el que se debe adaptar a la escuela. Ujú. Ahora, por lo tanto, hablamos de inclusión y hablamos de escuela. Y como concepto, entonces yo los quiero invitar con Mario ahora a seguir reflexionando sobre cuáles son los factores que favorecen una escuela inclusiva. ¿Cuáles son los principales factores que favorecen una escuela inclusiva? Mario, ¿qué te parece? Bueno, Que continuemos conversando al respecto. A ver, me parece muy bien, sobre todo si me lo dices de esa manera, tan drástica. claro, yo necesito que desde tu creatividad, ¿cierto?, podamos imaginarnos cuáles son los factores que hoy día favorecen esta escuela inclusiva, es decir, una escuela favorecedora de la diversidad, que considera la diversidad como una oportunidad y no como un problema. Es Ahora, un detalle muy importante. Claro, ahora, si nosotros nos centramos en algunos de los factores que están a la base de una escuela inclusiva y que promueven esta diversidad, ¿Vamos viendo los apoyos? Sí, ¿Vamos por viendo supuesto, los apoyos? viendo los apoyos. Porque esto también, un paréntesis, el hecho de que tengamos esto acá nos va a ir ayudando, les ayuda a ustedes en la eventualidad que estén revisando esto ya, no en vivo, sino que luego en la grabación que queda en internet. Si te mueves más acá, porque te veo que Ya, estás como perfecto. saliendo de la pantalla. Pero Perfecto. esto que tenemos acá les va a servir a ustedes como claves visuales, de manera que puedan ir revisando el video de manera más sencilla, porque un par de personas conversando en la fomedad misma, ¿cierto? Por supuesto. O sea, esperemos que el relato que tengamos acá no sea tan fome, pero el estar aquí conversando solamente durante una hora aproximadamente, que es lo que vamos a transmitir, la verdad que va a ser un poco difícil para que la gente lo revise, entonces por eso que tenemos estos apoyos visuales para que ustedes puedan ir revisando después de qué están hablando. Eso, claro, perfecto. Entonces vamos a hablar de los factores principales que favorecen una escuela inclusiva. Entre ellos está el currículum. A ver, es ¿no? relevante. El currículum flexible. Claro, o sea, el currículum flexible. Porque por otra parte, una escuela no inclusiva pareciera que lo que promueve, o lo que desarrolla, o lo que gestiona es un currículum más rígido o un currículum más homogeneizador. Por lo tanto, desde una mirada bastante más positiva y desde una mirada que tiene que ver con fortalecer aquellos elementos que son centrales en esta propuesta, es el currículum flexible uno de los elementos centrales. Otro elemento, Mario, que yo te quiero invitar a reflexionar sobre otro de los factores relevantes, además del currículum flexible, tiene que ver con el uso de la tecnología. Y te invito, tú como un experto, a profundizar en este tema. En este tema, la verdad que una cosa importante al hablar de tecnología, primero, entender qué es lo que es la tecnología, ¿ya? Y como concepto de base, la tecnología podríamos definirla como, o uno de los conceptos, ¿cierto? Podríamos decir que es ciencia aplicada. Y en ese sentido, la tecnología nos rodea, son herramientas, son procedimientos, son las técnicas que de alguna manera facilitan nuestra vida. Y en ese sentido, como decía, estamos rodeados de tecnología. Pero hay una tecnología que se ha desarrollado en los últimos años, las últimas décadas podríamos decir incluso, que ha sido particularmente conflictiva su adopción de parte de algunas personas, y es la tecnología digital, el uso de los computadores, ciertos dispositivos móviles, y todo lo que implica un poco esta tecnología digital que es más nueva, digamos. Tan nueva es que se habla de los nativos digitales, que serían aquellas personas que nacieron después del año 95, para fijar una fecha, digamos. Y todos los anteriores a eso, todos los que nacimos antes de eso, son inmigrantes digitales. ¿A qué se refiere esto? Caracterizarlos, digamos, de una forma simple, son aquellas personas para las cuales su actitud, los nativos digitales, los más jóvenes, digamos, su actitud frente a la tecnología es una actitud, digamos, de cercanía. Naturalidad. Absolutamente natural para ellos es la tecnología, porque existía cuando ellos nacieron, pero no solo eso, tiene que ver con el hecho de que si la tecnología falla,
No es culpa de ellos, es culpa de la tecnología. Para los inmigrantes, en un comienzo nos acercamos con un poquito de miedo a la tecnología, pues si falla, me siento culpable. Yo lo dañé, yo lo eché a perder. Y en cambio la actitud, por eso digo, y aquí incluso un poquito con todo esto de las competencias en distintos ámbitos, ¿cierto? Competencias actitudinales, ¿cierto? Procedimentales, conceptuales. Aquí hay un asunto de actitud fundamentalmente, y eso yo quisiera sacar un poquito el mito de que los nativos digitales toman algo y lo hacen funcionar como sea. No es así, porque hay conceptos y hay procedimientos que ellos desconocen. Lo que está distinto ahí es la actitud fundamentalmente. Es decir, yo esto voy a investigarlo, voy a curiosearlo, hasta que logre hacer lo que quiero hacer. No tengo idea cómo se llaman las cosas. A mí me pasa mucho estudiantes que llegan en la universidad primer año y tengo que hacerles algunas asignaturas que tienen que ver con la tecnología y ellos saben hacer muchas cosas, pero no tienen idea de cómo se llaman las cosas. Por lo tanto, les cuesta mucho recibir instrucciones, seguir instrucciones. Eso también se da en los inmigrantes digitales, que son todos aquellos que nacieron antes y que tienen esta actitud, pero que trabajan con la tecnología. Tenemos otro grupo, más complicado aún, que son los ¿Turistas? los analfabetos digitales y los turistas también, sí. Turista es como estos conceptos son conceptos que fueron introducidos por Mark Prensky, ya hace un tiempo ya. Pero y él hablaba también de los analfabetos digitales. Los analfabetos digitales es aquella persona que no tiene ningún contacto con los computadores, no trabaja con la tecnología y se siente tremendamente intimidado por ello. Pero también existe un poquito, y eso es cada vez yo he visto más común, ver el turista digital, es decir, la persona que se acerca a la tecnología y que la utiliza, pero con ayuda de otro. Es decir, igual que uno cuando va de turista a algún lugar y con actitud de turista, uno va a los lugares donde los lleva el guía y no se sale de ahí porque es lo que lo hace sentir seguro. Pero si uno se va en actitud de inmigrante a un lugar, evidentemente va a tener que recorrer, conocer dónde venden el pan y todo lo demás. Sobre todo los chilenos que somos tan buenos para el pan, ¿cierto? Pero esa es como la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos actualmente que en el ámbito en las escuelas, ¿cierto? Tenemos muchos turistas e inmigrantes digitales que están tratando de comunicarse con estos nativos digitales. Personas que tienen una actitud hacia la tecnología que es muy distinta, ¿ya? Pero que evidentemente, y aquí hay un punto fundamental, tienen necesidades desde el punto de vista de los conceptos y de los procedimientos que les son totalmente ajenos a los nativos. Los nativos no tienen, yo particularmente enseño algo que es pensamiento algorítmico, ¿cierto? Cómo ordenarse ciertas tareas y en eso claramente hay los inmigrantes, todos nosotros creo que podemos ayudar mucho a los muchachos, porque ya la herramienta no importa, lo que nos tenemos que enfocar, las herramientas son de repente nos intimidan un poco, como decía yo, los programas que cambian tan rápido. La verdad que yo les digo, cuando nosotros tenemos que hacer, yo hoy tengo que hacer un seminario online, por ejemplo, y probablemente esas herramientas, que son herramientas también online, que las pueden cambiar sin que yo me entere siquiera, yo en una semana más ingreso y tengo otras herramientas y tengo que seguir investigándolas, ¿ya? No es que yo tenga, digamos, instalado un chip y lo sé usar. Entonces me encuentro con situaciones todos los días y eso es... Ahí es muy relevante la creatividad, ¿no? Y por eso también... por supuesto, sí. Claro, ahora yo quisiera agregar dos elementos al aporte de la tecnología en la escuela inclusiva. A ver, hoy día hablamos de analfabetos digitales, y es una responsabilidad también de la escuela, del sistema educacional, encargarse de disminuir las brechas, ¿cierto? Y de incorporar a los sujetos a que se incorporen a la tecnología. Si nosotros vamos particularmente a Vygotsky, nosotros sabemos lo que él hablaba, ¿cierto?, de la deprivación sociocultural. Hoy día podríamos tener un gran número de analfabetos digitales que han nacido después del 95, y más bien que quedan excluidos por no tener acceso a la tecnología. Por lo tanto, la escuela y el sistema educacional tendría una responsabilidad de proveer estos recursos digitales para disminuir la brecha entre los que no pueden y pueden acceder a la educación. Entonces, un primer elemento que no significa que los que nacen después del 95 necesariamente son nativos digitales. Son nativos digitales en la medida en que tienen acceso a la tecnología y además
Otro elemento específico del rol de la tecnología a la escuela inclusiva tiene que ver con que la tecnología permite diversificar los métodos de aprendizaje, es decir, ya no solo el papel y el lápiz, el plumón y el pizarrón, podemos, ¿cierto?, utilizar audio, podemos muchos elementos visuales, o sea, hay mucha posibilidad de diversificar las formas de incorporar la información y de transmitirla. Pues, ¿te parece que vamos a dar algunos detallitos, vamos a profundizar un poco más en ese tema cuando avancemos más, ¿cierto? Otro tercer elemento que favorece las escuelas inclusivas tienen que ver con el clima emocional positivo. O sea, el clima emocional positivo se ha demostrado que tiene una relevancia fundamental en aprendizajes favorables, en que los chicos y las chicas en las escuelas incorporen los contenidos, las habilidades que nosotros queremos, ¿cierto? Y nos planteamos desde el currículum flexible que ellos incorporen. Entonces, si nosotros hablamos de DUA, de Diseño Universal de Aprendizaje, considerando la neurociencia y la tecnología como elemento fundamental, también desde la neurociencia surge particularmente lo que es el clima emocional positivo, o sea, una responsabilidad de nosotros los docentes de aula y los docentes en general y quienes desarrollan investigación en educación es profundizar y favorecer este aspecto, que es el clima emocional positivo. ¿Qué te parece, Mario, al respecto? Me parece muy bien, me parece fundamental. Además, justamente tú has puesto el acento, varias veces hemos mencionado la palabra creatividad, ¿cierto? A propósito de homenaje aquí al maestro, el gran maestro Leonardo. La creatividad y claramente lo que decías tú del tema del clima emocional, por ejemplo, aquellos que participaron en el taller que estuviste dictando, ¿cierto? Que también yo te acompañé, utilizamos también música, ¿cierto? Se utilizaron ciertos recursos y obviamente ahí también está la tecnología, digamos, para poder facilitar ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Bien. Sí, ahora si tú haces una conexión desde el clima emocional positivo y la creatividad, Mario aquí podríamos decir que él está poniendo relevancia en un factor que es el que favorece la creatividad. Es decir, nosotros podemos decir que la creatividad es directamente proporcional a las emociones positivas. Y todo lo contrario, en condiciones emocionales complejas, por ejemplo, en situaciones de alto nivel de estrés, de miedo, de maltrato, por ejemplo, las capacidades creativas del ser humano se ven afectadas. Es decir, en la medida que podemos tener queremos desarrollar un alto potencial creativo en nuestros niños y niñas, sabemos que el sustrato y el sustento de esa posibilidad de potenciación de la creatividad es un clima emocional positivo. Sí, seguimos con los otros factores y entre paréntesis, mientras pasas a la otra lámina, les voy a comentar que vamos a compartir después también este apoyo, ¿ya? Porque estoy medio preocupado yo me preocupo, soy medio mañoso y veo unos brillos que tenemos ahí de unas luces, así es que no lo ven 100%, pero sigamos. ¿Qué otro factor tenemos? Otro factor relevante que está relacionado con los anteriores, porque también tenemos que considerar que estos factores no están parcializados, no están segmentados, están bastante imbrincados, integrados. Y otro factor es, cierto, el conocimiento del funcionamiento del cerebro. O sea, hoy día conocer el funcionamiento del cerebro es un factor que también favorece las escuelas inclusivas o la inclusión en el aula, o aulas inclusivas, o una educación inclusiva. Si hablamos de macrosistema, mesosistema y microsistema, hablamos de una educación inclusiva, una escuela inclusiva, un aula inclusiva. Y hoy día conocer el funcionamiento del cerebro favorece que las estrategias que desarrollamos los docentes tiendan a favorecer los aprendizajes, porque ya sabemos, ¿cierto? También esto tiene relación con la tecnología. Sí, claro. En los últimos 20, 30 años la neurociencia se ha dado un salto
bastante exponencial, lo que ha permitido conocer el funcionamiento del cerebro y por lo tanto podemos hoy día desarrollar, podemos alcanzar mucho mayores o altos niveles de aprendizaje, porque sabemos las vías por donde ingresan los aprendizajes y otros mecanismos que más adelante los iremos compartiendo. Mario, ¿qué te gustaría compartir a ti sobre el... Todo dicho, ¿y qué voy a decir yo si tengo una experta en neurociencia acá al lado? La verdad que es poco lo que yo pueda mencionar con respecto a eso, ¿ya? Solo decir efectivamente que algo fundamental y algo que poco es lo que uno se preocupa tal vez cuando uno habla del aprender a aprender y todas esas cosas, ¿cierto? Cuando mencionamos también la pirámide del aprendizaje, algo que está bastante estudiado desde el punto de vista más bien práctico, ¿cierto? Más bien de la experiencia. Ahora lo interesante es que la tecnología y la neurociencia nos permiten entender, pero directamente, cómo eso, ver, ¿cierto? Cómo está funcionando el cerebro y eso en la práctica se puede llevar, ¿cierto? A ciertas acciones, ciertas dinámicas, ciertas metodologías que pueden facilitar el aprendizaje. Hay un concepto que ha sido central en los últimos años a los profesionales que estamos insertos en la educación y que ha sido este concepto de metacognición, ¿cierto? La metacognición que tiene bastantes definiciones, pero si nosotros hablamos de la metacognición en nuestros niños, podríamos decir cómo ellos son capaces de conocer el proceso por el cual ellos aprenden, los estados de su aprendizaje, las limitaciones en sus estrategias de aprendizaje. Subyacente a la metacognición tiene que ver el conocimiento del funcionamiento del cerebro. O sea, en la medida que yo conozco las estructuras que participan de los aprendizajes, los lóbulos prefrontales, la neocorteza, el sistema límbico, en sí mismo el conocimiento del funcionamiento del cerebro es en sí mismo un proceso metacognitivo. Estos serían los factores que favorecen, Mario, una escuela inclusiva. ¿Te parece si pudiésemos mencionarlos nuevamente antes de pasar al siguiente punto? El primer factor, habíamos dicho, que favorece la escuela... Sí, disculpa que te interrumpa, que estoy revisando algunas cosas de la transmisión en este momento, pero perfecto, no hay ningún problema. A las personas. Algunos de los factores que favorecen la escuela inclusiva decíamos que era un currículum flexible, ¿cierto? Decíamos un currículum flexible, el uso de las tecnologías, el conocimiento del cerebro, el funcionamiento del cerebro y otros aspectos también que iremos mencionando como el trabajo colaborativo, entre otros. Conociendo ya estos factores que favorecen una escuela inclusiva, yo los quisiera ahora, y los quisiéramos con Mario, invitar a conversar acerca del tema central de este teleseminario que tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje y particularmente nuestra invitación ahora es a responder algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho, ¿no? ¿Cuál es el origen del diseño universal? ¿Cuál es el origen del diseño universal? Y no todavía de aprendizaje. ¿Ah? El diseño universal surge de la arquitectura, década de los 80, 1980 y algo, y empieza a surgir en la arquitectura la idea de poder incorporar estas necesidades especiales, ¿cierto? En la arquitectura, en los diseños de las ciudades, ¿cierto? De los edificios, y en un comienzo, porque ya se hacía una necesidad a nivel de sociedad, ¿cierto? El poder facilitar ciertas actividades a ciertas personas con necesidades especiales. Y aquí vemos, por ejemplo, una calle en la que se agregó, ¿cierto? Esta rampa, pero nosotros empezamos a ver, claro, nosotros empezamos a ver en nuestras ciudades también, ¿cierto? Empezamos a ver como la vereda que habitualmente era recta, se empieza a hacer, ¿cierto? Se empieza a rebajar para poder facilitar el tránsito con sillas de ruedas. Luego ya la arquitectura empieza a incorporar eso como algo que formaba parte del diseño. O sea, dentro de la estructura estaba esto ya incorporado como un elemento inclusivo. Pero algo interesante que pasó, y que de alguna manera pasa también ahora cuando ya hablamos de diseño universal
de aprendizaje o para el aprendizaje, depende de la traducción que tengamos. Pasa que estas declives, ¿cierto? Estas rampas, ya no solamente lo usaban las personas con necesidades especiales como una persona que estaba con silla de ruedas, sino que empezaron a usarlo las mamás con coche, ¿cierto? O las personas que transitaban en bicicleta, también pasaban, por ejemplo, ¿ya? Entonces empezó a ser inclusivo en el más amplio sentido de la palabra, de entender la diversidad como que la normalidad, lo normal es la diversidad, ¿ya? Que todos seamos distintos es lo normal. Nosotros nos vemos, ¿cierto? Y uno reconoce a las personas por su cara, ¿cierto? Son todos distintos, salvo los gemelos, e incluso entre ellos hay diferencias. Nos vemos que son todos distintos, pero pareciera que eso como que no se asumía, era, ¿cierto? La forma de entender, de aprender, ¿cierto? Era distinta. Y en este caso pasó eso, que se empezó a adoptar estos elementos que se habían considerado para personas con necesidades especiales, empiezan a ser adoptados y utilizados por todas las personas, ¿ya? Entonces eso es como lo que pasa. Alrededor de, o sea, en el año, de hecho, no alrededor, en el año 1984, se crea el CAST. No sé si tenemos otra diapo con eso. El CAST, no. Que es el que, en el fondo, desarrolla el DUA. Cuando hablamos de qué es el DUA es el Diseño Universal de Aprendizaje o para el Aprendizaje, y nos dice acá que es un conjunto de principios para desarrollar el currículum que proporciona a todos los estudiantes igualdad de oportunidades para aprender. Esto lo desarrolla el CAST, que es el Center for Applied Special Technology, ¿ya? Que es el Centro de Tecnología, para que lo digan. Por favor, Centro de Tecnología Especial Aplicada. Y aquí, bueno, aquí de partida hay una cosa importante que tiene que ver con que ellos desde el inicio, cuando hacen este proceso, o sea, quienes hacen eso, lo hacen desde la tecnología, en el fondo, ¿cierto? Se dan cuenta de esto desde la tecnología, evidentemente en un contexto académico, ¿cierto? No es que... Y por eso sus grandes orígenes, ¿cierto? Sus grandes elementos que están presentes ahí, están, creo que tenemos otra diapo. Sí. ¿Tenemos otra diapo? Sí, mira, antes ¿O quieres aportar algo sí, con respecto a esto? Quisiera devolverme acá. Nosotros tenemos una arquitectura que tiene que responder a posteriori a las necesidades. Y una arquitectura que considera en el diseño la diversidad de requerimientos de los distintos sujetos. Maravilloso paralelo. Eso es lo que me pasó a mí, por supuesto. Por lo tanto, sí. Acá esta arquitectura tiene que responder posterior, eso significa que son más altos los precios. Entrar a picar, como dirían los maestros. Claro, entrar a picar después de que el diseño ya está hecho. Claro que sí. Desde la arquitectura, ellos se plantean también este cambio de paradigma, o sea, cómo somos capaces de responder a la diversidad de necesidades antes, porque imagínense ustedes, transformar un edificio posterior era muy caro, posteriormente, además, comienzan en los distintos países a firmar compromisos que tienen que ver con leyes, que las instituciones tienen que además pagar multas, porque no están cumpliendo, claro, ¿cierto?, los requerimientos para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y entonces ellos no cumplen las normas y tienen que, como dice Mario acá, resolver y entrar a aplicar después. Por lo tanto, el desafío es, en el momento del diseño, pensar para la diversidad. Hoy día, en la educación pareciera que los procesos son bastante más lentos, si bien son innovadores, son universales, llegamos a mucha cantidad de sujetos los sistemas educacionales, pero los cambios son más lentos. Y estamos haciendo el esfuerzo, que ya hizo hace algunas décadas la arquitectura, en diseñar para la diversidad. Y hoy día el DUA lo que nos proporciona es la oportunidad también de diseñar antes y no después un currículum para todos. O sea, un currículum que proporcione igualdad de oportunidad para que todos aprendan y no tengamos que a posterior hacer adaptaciones curriculares. Esas deberían disminuirse en la medida que tenemos un currículum diverso, flexible. Para ser justo, todavía le siguen pasando multas a los edificios nuevos, entonces, porque no consideran estos elementos. Claro. Entonces también es razonable que en la educación
también son procesos más lentos. Claro, sí. Claro, ahora claro, estamos cierto en un proceso intentando considerar este nuevo paradigma que tiene que ver con la inclusión y con considerar la diversidad como la norma y no la igualdad o la homogeneidad como la norma. O sea, hoy día, como decía Mario, la norma es lo diverso y entonces continuamos. Pero sabemos entonces el origen del DUA, que surge a partir de una mirada que aporta la arquitectura, y además ahora, sabiendo cómo nace el llamado ahora y algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros invitados a este teleseminario tiene que ver con cuáles son los elementos en que se basa el DUA. Claro, si pasamos a la siguiente, bueno, básicamente lo que hemos estado mencionando, ¿ya? Pero el último que mencionamos es el tema de diseño arquitectónico, ¿cierto? Los elementos en que se basa el DUA, los avances en el diseño arquitectónico, los avances tecnológicos y también la investigación sobre el cerebro, que en el fondo es la neurociencia, ¿no? ¿Verdad? Esos son como los tres elementos en los que se basa. Ahora bien, los avances tecnológicos de alguna manera han servido o han funcionado como apoyo para ambos, ¿cierto? Porque por una parte en el diseño arquitectónico está muy relacionado con los materiales con los que cuentan, ¿cierto? Con los materiales con los que se cuenta para trabajar, y eso está asociado con la tecnología, evidentemente. Y el tema de la tecnología también, a través de todos los sistemas de neuroimágenes que tenemos hoy, han ayudado también al conocimiento de el cerebro, ¿cierto? Sí, por supuesto, podría, y no es casual que acá esté al centro la tecnología, y podemos ver, por ejemplo, cómo hoy día en los diseños arquitectónicos ya no son estos dibujantes de plano a lápiz y papel, ¿no? También, hoy día sí, los diseños ocupan unos software que les permiten generar diseños, miren, bastante más innovadores para cada una de las necesidades. Entonces, estos avances tecnológicos, este diseño arquitectónico y las investigaciones sobre el cerebro, Mario, serían entonces los elementos que están a la base del DUA, ¿no? Así es. Oye, a propósito de lo que tú me decías de esto de los diseños, de los software, también hay un tema súper interesante, a propósito, como un detalle para los colegios, y el tema de las impresoras tridimensionales, que lo encuentro fascinante. Como los arquitectos actualmente tienen la posibilidad de hacer lo que se les ocurra en el computador y luego lo llevan a una impresora que es capaz de generar piezas y objetos completos, digamos, en volumen. ¿Ya? Una maravilla para el prototipo. Y ojo, a los chiquillos, yo estoy seguro que en un colegio, si tuvieran la posibilidad de hacerlo, les fascinaría poder trabajar, digamos, y crear ellos, no solo conceptos, no solo ideas, sino objetos. De esta manera es una herramienta que vamos a explorar y le vamos a contar cómo va la cosa en ese sentido. Imagínate, para la enseñanza de la ciencia, les cuento a propósito, soy profesora de biología, y cómo los modelos favorecen los aprendizajes de la ciencia. Ya me imagino a los chicos diseñando modelos, por ejemplo, para el aprendizaje de las células o del mismo sistema nervioso. O sea, cómo estas impresoras tridimensionales favorecen entonces efectivamente el aprendizaje. Y otros elementos de la tecnología, este mismo, cómo podemos tener chicos con un teleseminario en un contenido particularmente de una asignatura en una región de Chile, que pueden tener un espacio de reflexión con otros grupos de estudiantes de otra región. O sea, cómo los docentes vamos incorporando estos elementos tecnológicos como desafío y como oportunidad. A propósito de lo que en algún momento veíamos en la pirámide del aprendizaje, claramente, 90% de recuerdo, digamos, de los conceptos cuando nosotros enseñamos, por cierto, es el nivel de recordación, digamos, 90% a las 24 horas y todos esos estudios, pero el máximo nivel, para decirlo sin porcentaje, porque hay variaciones también, el máximo nivel de aprendizaje se logra cuando uno es quien le enseña a otro. Le expone. Y acá imagínense qué maravilla sería cuando los chicos se preparan para una exposición, una disertación, ellos desarrollan sus apoyos visuales, y ellos pueden hacer esta exposición para estudiantes de otras regiones.
el desafío que para ellos significa eso lo que puede implicar. U otros medios de expresión. Sí, Avancemos porque estamos... los el tiempo pasa rápido. Del diseño universal de aprendizaje. Bien, tenemos el diseño universal de aprendizaje, funciona en base a 3 principios, que vamos a ver acá. El principio 1 son los múltiples medios de presentación y representación. El principio 2 son los medios de ejecución y expresión. Y el principio 3 son las formas alternativas o múltiples medios de participación. Aquí hay variaciones con respecto a las traducciones, puede ser participación, compromiso, tal vez personalmente la menos afortunada es cuando dice inclusión. Ya, porque también se habla confunde con el tema central, con el concepto central. Pero personalmente participación o compromiso está fantástico, ¿ya? Y que tiene que ver en el fondo cómo podemos motivarlos. Yo creo que esa es la palabra central en el tercer principio. Pero vamos a ir revisando, vamos viendo cada uno de ellos desde el punto de vista de la neurociencia, ¿te parece? Para que vayamos dando un poquito más de ejemplo y más claridad con respecto a lo que aquí estamos hablando, digamos, de qué estamos hablando. ¿Cómo aporta la neurociencia al DUA? ¿Qué aporta la neurociencia al DUA? Sí. A ver, en los últimos 20, 30 años, el desarrollo tecnológico, y hemos hablado mucho de tecnología hoy día, y los últimos 30 años, las últimas décadas han sido muy fértiles en su desarrollo y ha permitido, cierto, que cada una de las disciplinas, de las áreas del conocimiento humano, hayan tenido un crecimiento exponencial. Este desarrollo tecnológico ha permitido en los últimos años observar el cerebro en vivo, con neuroimágenes principalmente, resonancias magnéticas, con distintos tipos de tecnologías que han permitido, ¿cierto?, observar el cerebro en vivo e identificar redes neuronales, estructuras que participan en ciertas actividades. Y es así como nosotros podemos hoy día, cada uno de los 3 principios, ubicar cuál es la estructura del cerebro que tiene mayor desarrollo en cada uno de estos principios. Entonces tenemos, por ejemplo, el primer principio que tiene que ver con el qué del aprendizaje, y tenemos, ¿cierto? Y acá en el qué del aprendizaje podemos ver cuáles son las redes de reconocimiento de la información. Y aquí vemos estructuras que están coloreadas, que estarían participando en este qué del aprendizaje. El cómo del aprendizaje, cómo ocurre el procesamiento de la información y que tiene que ver con las redes de ejecución desde... ¿Qué es lo que uso cuando estoy haciendo algo? Cuando estoy, por ejemplo... Tiene que ver más bien con los lóbulos frontales y con el procesamiento de la información a nivel cognitivo. Cómo se organiza la información a nivel cognitivo, que no tiene que ver precisamente en la práctica, no, puede ser absoluta, desde lo cognitivo absolutamente dónde está ocurriendo esta organización de la información. Y esto tiene que ver con las zonas más elevadas del cerebro, con esta red de ejecución, con los lóbulos prefrontales, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso es en el fondo lo que yo pongo cuando yo tengo que hacer, generar un producto, eso es lo que se pone en juego en el fondo, ¿cierto? Claro, puede o no, puede quedar solo a nivel de reflexión. Ah, ok, sí. Y cuando queda solo a nivel de reflexión, son las zonas, las redes de ejecución. Si yo, además, tengo que implementar o llevar a cabo un procedimiento, también ahí comienzan a actuar también otras zonas, que son, por ejemplo, las cortezas motoras. Sí, pero me refiero... Aquí estamos hablando de la zona de ejecución del cerebro que tiene que ver con el procesamiento de la información a nivel cognitivo. O sea, me refería yo, en todo caso, a que evidentemente en un proceso educativo en una escuela, ¿cierto? Uno requiere, ¿cierto? Pide evidencias de ¿cierto? Y las evidencias, la reflexión que tú haces, que sin duda ocurre de esa manera, tiene que plasmarse en algo, en una fotografía que hizo el estudiante, o en un texto, o en una síntesis, por supuesto. ¿Cierto? A eso me refería. Claro. ¿Ya? Y el porqué del aprendizaje, que tiene que ver, ¿cierto?, con lo que decías tú, Mario, con la motivación, con la participación en el aprendizaje,
para que eso ocurra tienen que activarse las redes afectivas. O sea, si hay motivación, hay activación del sistema límbico, hay secreción de dopamina, hay redes afectivas involucradas y por lo tanto hay aprendizaje. Entonces podemos ver cómo los tres principios podemos visualizarlos, siempre considerando que acá todos los procesos, nuevamente repetimos, son integrados. Pero Claro. ¿cuál es la zona del cerebro que tiene una mayor activación en un proceso determinado? Podemos acá verlo en forma diferenciada. En el fondo es donde se centra la mayor actividad. Por supuesto. Eso es, pero obviamente el cerebro sigue funcionando En forma completa. Por supuesto, pero si lo observamos por resonancia magnética en alguna tarea en particular, en términos de cuando hay una involucración afectiva, por ejemplo, Claro. va a ser esa zona en la que se activaría resonancia magnética. Sí. ¿Cómo se llama? Hay unas neuroimágenes, se me va el nombre en este momento, que destacan en un color Resonancia magnética, sí, destacan en un neuroimagen. color lo que está pasando en ese momento. Ya. Esto Pasa que ahí la actividad metabólica de las células, porque las células cuando están funcionando, las neuronas son células, están consumiendo glucosa, Ajá. ¿ya? Y están desarrollando un proceso metabólico, y es eso lo que se detecta. detecta, tiene que ver con espectros también de luz, Ya. y por eso tiene que ver con color. Pero más bien, ¿a qué vamos? Es cuáles son las neuronas que están trabajando, y las neuronas que están trabajando están Necesitan teniendo más- un mayor trabajo metabólico, un mayor consumo de perfecto, glucosa, ¿ya? Una mayor producción de CO2. Ujú. Oye, gran parte de lo que nosotros consumimos, gran parte se lo lleva a nuestro cerebro, ¿no? Claro, un importante consumo energético y proteico es incorporado al cerebro. Obviamente hay funciones biológicas, sí hay un limitado consumo de nutrientes, lamentablemente el cerebro no va a ser prioridad. Va a ser prioridad la frecuencia cardíaca, va a ser que el funcionamiento de los riñones, el funcionamiento del hígado, de los pulmones. Por lo tanto, si yo tengo resuelto, esto es como la mirada de la pirámide de necesidades, Ok. ¿cierto? Es como esta pirámide de necesidades. La de Maslow. Sí, la de Maslow. Okay. O sea, si yo tengo las funciones biológicas resueltas, recién mi cerebro va a poder, las zonas más elevadas, ¿cierto? Por eso es tan relevante un aporte nutritivo relevante, y muchas veces ya los bebés, un bebé que nace, que vive en una situación de carencia nutritiva, a uno que tiene buena nutrición, su tamaño y su estructura cerebrales ya comienzan a diferenciarse. Precisamente por lo que tú decías. O sea, en el fondo no nos sirve pensar más para bajar de peso. No es una buena dieta. Pensar más, no nos hace. No. Ok. Ya, Entonces, continuamos. y ahora vamos a hablar de Continuamos hablando de cómo aporta la tecnología al DUA. eso, justamente, bajo las mismas miradas. Esto, bueno, claramente, así como en la neurociencia podríamos hablar, pero muchísimo. Pero vamos a tratar de resumirlo. También en los mismos aspectos, pues, está asociado a los mismos principios, ¿cierto? Primero, segundo y tercer principio, el qué del aprendizaje, que fíjense, bueno, esto, muchos van a decir, pero esto es la misma, o sea, es una forma distinta de llamarle a cosas que ya sabíamos, como por ejemplo, que estas son, efectivamente, lo que se busca, se enfoca en las competencias conceptuales, ¿cierto? Estas las competencias procedimentales y estas las competencias actitudinales, ¿cierto? Y que todas ellas están mezcladas de alguna manera. Ahora, por ejemplo, ¿en qué nos aporta la tecnología en el primer aspecto, en el aspecto del qué del aprendizaje? Tiene que ver, como dice acá, presentar la información y el contenido de diferentes maneras. Hasta hace relativamente poco tiempo, la única forma de acceder a los contenidos, o la principal forma de acceder a los contenidos, era a través del texto, ¿es verdad? Pero, ¿qué pasaba aquí? Estábamos excluyendo a un montón de personas, ¿cierto? Por ejemplo, que tenían problemas de dislexia, ¿cierto? U otros problemas. Problemas visuales, por ejemplo, también, ¿cierto? Porque claro, no todo el contenido estaba en medios que ellos pudieran o de personas acceder, con ¿cierto? idioma, por Por ejemplo, también todo eso hacía que
fuésemos excluyendo. Exactamente. Y entonces la tecnología, la ventaja que tiene ahora es que primero que todo el texto impreso como tal se nos transforma, por ejemplo, en un texto digital que podemos mostrar en distintos medios, en distintos tamaños de letra, podemos hacer que sean leídos por sintetizadores de voz, por ejemplo, en el caso hay navegadores web que personas que tienen problemas visuales pueden acceder a ellos, al contenido web, en la medida que este esté diseñado y pensado para... de la misma manera, como mencionábamos en algún momento también, hay distintos canales perceptivos. Hay personas que van a recibir la información, ¿cierto?, de manera visual, de una mejor manera, y auditiva de otra manera, y van a entender también a ciertas situaciones de manera a través del movimiento o haciendo las cosas. Eso va a facilitar su aprendizaje. Y en ese sentido, claramente la tecnología digital puntualmente, nos permite hacer toda esta, a partir de un solo elemento, podemos generar distintos tipos de presentaciones. Eso sin duda que es algo que se ha facilitado muchísimo. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, de hecho, en este momento, es algo que hace 20 años atrás era prácticamente impensable, incluso 20 años que no es tanto tiempo, ¿cierto? Era impensable hacerlo como estamos transmitiendo en este momento y que esto quede grabado y que luego también va a haber una transcripción automática del texto que ya no lo vamos a tener que hacer nosotros, ¿ya? Entonces toda esa cosa va a facilitar, va facilitando, digamos, la tecnología, el poder tener estas múltiples formas de presentación y de representación también. Ahora, el cómo del aprendizaje dice diferenciar las formas en que los estudiantes pueden expresar lo que saben. Eso también es súper importante, porque estábamos cuando solamente, disculpen que ponga siempre el ejemplo del texto, pero que era así, digamos, básicamente la escuela se basaba en el texto. Aquellos estudiantes que tenían problemas para redactar, pero a lo mejor sí tenían mucha facilidad para expresarse desde el punto de vista gráfico. No estoy hablando solamente del dibujo, ¿ya? Quedaban también excluidos o quedaban en desventaja frente a los que sí eran capaces de redactar. Yo recuerdo en mis tiempos que había profesores que decían, que exigían los trabajos escritos a máquina, por ejemplo. Y yo recuerdo de haber visto a muchos compañeros míos complicados porque no tenían la destreza para hacerlo a máquina o no tenían acceso a la máquina de escribir. Y evidentemente que ahí también había una dificultad. Actualmente es muy difícil que una persona no pueda tener acceso, o digamos que en comparación a hace algunos años, es mucho más fácil que la persona tenga acceso a la tecnología para poder escribir. De hecho, como dato curioso, no sé si te pasa a ti, pero a mí ya yo estoy como perdiendo un poco la habilidad para escribir. Me cuesta un poco escribir a mano porque estoy muy acostumbrado a escribir en el computador. Entonces, pasa que las personas que por suerte no me ha pasado eso con el dibujo, puedo dibujar todavía, pero pasa que muchas personas que efectivamente tienen movilidad reducida, ¿cierto?, pueden comunicarse o pueden trabajar a través del computador y expresarse de esa manera, ya sea por texto o a través de imágenes. Como decía, por ejemplo, sacar una fotografía hoy no es lo mismo que sacarla hace 20 o 30 años atrás. La posibilidad de hacerlo, o sea, todos andamos con un celular en la mano y podemos sacar una foto y podemos trabajarla con mayor o menor destreza en el computador para expresar lo que queremos nosotros. Y eso es, yo creo que uno de los elementos fundamentales. O sea, hay muchas personas que tienen la capacidad o el talento para poder crear música, pero a lo mejor no tienen la posibilidad física o la práctica para tocar un piano, pero sí pueden a través de ciertos programas generar esta música o generar atmósferas, ¿cierto?, sonoras, ¿ya? A través de programas de manejo de audio. Entonces tenemos audio, tenemos sonido, o sea, perdón, tenemos audio, tenemos texto también,
tenemos imágenes en movimiento a través del video. Movimientos nosotros mismos, experiencias vivenciales. Por supuesto. Con activar nuestros sentidos, por ejemplo, con activar, porque la información llega a nuestro cerebro por distintas vías, Mario. Por vías auditivas, ¿cierto? Por el sonido, por vías visuales, gustativas, kinestésicas. Nosotros tenemos vías por las cuales llega la información. Y lo relevante con el diseño universal de aprendizaje, que favorezcamos la activación de todas esas vías y la formación de esas redes neurales. Formación de nuevas redes. Cuando tú dices yo perdí el hábito del escribir, es porque hay redes neurales que tenían que ver con tu escritura que se van en el fondo desactivando. ¿Ya? Una desactivación de redes neurales. Ahora, cuando nosotros promovemos que la información llegue por distintos medios, estamos favoreciendo la plasticidad neuronal, porque estamos favoreciendo la formación de nuevas redes neurales. Bien, y finalmente, ya estamos llegando al final de nuestra encuentro en esta ocasión. Como tercer punto, es estimular el interés y la motivación para el aprendizaje. La tecnología, ¿qué puede decir con eso? El porqué del aprendizaje. Bueno, yo creo que, decirlo de manera simple y corta, el solo hecho, para todos nosotros que somos inmigrantes digitales, el solo hecho de declarar la intención de utilizar tecnología en el aula, yo creo que es algo súper motivante para los chiquillos. Los estudiantes los motivamos en sí mismos. Sí, claro. el incorporarlos, que ellos nos enseñen, que ellos nos traigan. A mí me pasa mucho, o sea, a mí estando involucrado en el tema tecnológico día a día, yo con los muchachos les digo, comenzamos el curso, hagan una investigación, por favor, cuéntenme las cosas nuevas que hay, vamos a hacer una comparativa de ciertas cosas, y ellos son en el fondo los que me traen las novedades, y yo me nutro mucho de lo que ellos son capaces de investigar y de conocer, y ellos me enseñan. Pero si yo parto, ¿ya? Como siendo su profesor y con todo lo que significa decir que soy ingeniero informático, y parto diciéndole, ustedes saben mucho de esto, hay muchas cosas que yo no sé y vamos a investigar. Hay una barrera que se rompe, entonces la distancia es una barrera. El profesor, este profesor que lo sabe, que lo dice, pareciera que el DUA se acerca bastante más a un paradigma sociocrítico, y desde esa mirada el profesor ya no es el que tiene todo el conocimiento, más bien acá queremos a estudiantes activos construyendo su conocimiento. Sí, sí. Y bueno, y está el tema, justamente, uno lo que hace es intervenir con crear un contexto, ¿cierto? Adecuado, positivo. Plantear las preguntas. Romper barreras. Ayudarlos a que ellos mismos también se planteen preguntas, porque claramente uno está más dispuesto a responder preguntas que se hizo uno mismo, ¿cierto? Y no las que le vino a traer una persona por ahí, ¿ya? Por eso también la invitación en este caso, queríamos invitarlos a que nos enviaran sus preguntas, y bueno, ya se nos está yendo el tiempo prácticamente, se nos fue el tiempo, así que y estamos entonces, nos vemos en el próximo seminario. De todas maneras queda abierto la posibilidad y va a llegar una invitación próximamente para que ustedes nos vuelvan a enviar preguntas, que podamos ver otros temas. Yo creo que vamos a ir viendo más en detalle cómo podemos implementar esto en lo concreto, con ideas concretas para poder hacerlo, pues ya está, ya vimos en términos generales, creo que sería cierto, pero ideas concretas de cómo podemos ir implementando esto del diseño universal de aprendizaje. Bueno, entonces desde acá, desde este lugar, muy cerquita de Plaza Italia, tenemos al frente de San Cristóbal, ya a las 17 horas y pasaditos nos despedimos y los esperamos en el próximo seminario. Muchas gracias por su conexión y nos vemos. Chao.